excepciones. Uno, devolver una cosa a quien la tenía antes. Esto es restituir. De manera que se puede decir, restituyó el dinero que robó a su padre. O sea, alguien que robó, restituir significa que va y lo devuelve aquello que robó. También restituir es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. De manera que se puede también decir, restituyeron la decoración original. Esto es, por ejemplo, al tratarse de una pintura, como se muestra ahí en la imagen, que la pintura, después del tiempo que se deteriora, pues alguien le da un retoque por allí y la vuelve a su estado original. Eso también es restituir. Entonces, restitución pues es sinónimo de reparar un daño, restaurar una amistad, volver las cosas a su estado original. Esto es lo que significa restitución. En el Antiguo Testamento tenemos que hablar acerca de la restitución. Vemos en Levítico 6, versículos del 1 en adelante, dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a aquello la quinta parte, el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas en que suele ofender. Tenemos aquí la ley de la restitución. ¿Cuándo hay que restituir? Pues cuando la persona tiene algo que no le corresponde, o ha quitado a alguien que es dueño, le ha quitado algo, y entonces la persona, cuando se descubre, pues es necesario que restituya, ¿sí? No hace falta, o más bien, no es suficiente con que la persona esté arrepentida, que diga, sí, me robé esto, o tomé aquello, o me quedé con esto de mi prójimo, ya estoy arrepentido, ya no lo quiero volver a hacer. No es suficiente con eso, sino que tiene que agarrar lo que tiene, que no es suyo, y devolverlo. Otra vez vemos aquí, es un mandato de Dios, dice en el versículo 2. Cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová, prevaricación, faltar la ley, y negare a su prójimo lo encomendado dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, alguien le encargó algo, alguien le dejó, ven, te encargo esto, hermano, primo, cuñado, etcétera, y luego te hizo el desentendido, desapareció, y luego, oye, ¿y lo que te encargué? No, pues ahí se quedó, y no, pues ya no supe. Ok, cosas así. O robare directamente, va y le quitó, o incluso actualmente que va y atracará a alguien, etcétera. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Alguien olvidó algo, o se le cayó en el camino, lo perdió. En ese tiempo un animal se le escapó, etcétera. Bueno, alguien lo encontró lo perdido. Entonces, no puede quedárselo él. Cuando se descubre el dueño, él tiene que restituirlo. Porque si no, entonces se le considera como pecado a aquel que se queda con las cosas, sabiendo quién es. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare falsamente. Oye, fulano, ¿no viste un borrego que por ahí andaba en tal lugar o a tales horas? No, la verdad no, es que no vi nada. Y sí lo vio y lo guardó y ya hasta lo vendió, o tal vez hasta ya se lo comió. Entonces obviamente no tenía que quedarse con él, tenía que restituir, ¿sí? Y juró en falso. No, de veras, por Diosito que no lo vi. Ajá. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia. ¿Okay? Restituirá. Cuando dice, habiendo pecado y ofendido, obviamente tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer la ofensa y tiene que restituir, o sea, devolver aquello que robó, dice. Cuando él lo tomó con sus manos, se lo quitó, ya sea a escondidas o a la fuerza, se lo quitó, tiene que devolverlo. ¿Por qué? Porque esto está en el contexto de
alcanzar remisión, o sea, perdón. Ok. Si quiere esa persona que se le perdone, pues entonces tiene que devolver lo que robó. O el daño de la calumnia. O el daño de la calumnia, un fraude. Sí, un negocio chueco, ¿verdad? Sí, que directamente pues, no fue y se lo quitó de la mano, sino que por medio de papeles chuecos o etcétera, se apoderó de la posesión del otro o le quitó parte, etcétera. Bueno, dañó con una calumnia, pues también, si es que quiere perdón, entonces tiene que devolver aquello que robó con calumnia. O el depósito que se le encomendó, lo mismo, que se lo encargaron, se lo dejaron, le dejaron bajo su resguardo a la persona, pero por descuido, pues lo echó a perder, o tal vez en el uso, pues lo echó a perder, pues también tiene que restituirlo, tiene que devolverlo. Por ejemplo, si un mecánico le dejan un carro, pues, para que lo arregle, lo repare, y pues ya a lo mejor lo arregló y luego salió, porque luego así hacen, ¿no? Lo andan probando, pues, y luego lo choca, pues obviamente tiene que devolverlo, pues se lo encargaron a él, tiene que devolverlo, tiene que restituirlo. O el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, aquello que encontró en la calle y que lo perdió el prójimo, bueno, pues que ahora le encontró y ahora sabe quién es el dueño, tiene que devolverlo. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, observen, por entero, a aquel a quien pertenece. La restitución implica devolverlo de manera completa, ¿sí? Aquel que pidió prestado 3,000 pesos y dice, no, pues le tengo que pagar a mi prójimo, le voy a dar 2,900. Ten, ya luego te paso los 100. Y luego ya él piensa, ¿qué tanto son 100 pesos? Ya, no, yo te pagué. No, la ley de la restitución es todo. Si fueron 3,000 pesos, pues entonces los 3,000 pesos. No es suficiente con los 2,900. Pero aún más, fíjense, al final. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Okay. Si quiere él ser perdonado, la expiación significa ser perdonado. Si quiere esta persona ser perdonada, no basta con que devuelva los 3,000 pesos en el ejemplo que te puse, sino que aún, si quiere ser perdonada, ¿qué tiene que hacer? Añadir la quinta parte. ¿Para qué? Para que sea perdonado. Fíjense cómo es la ley de la restitución. Entonces, si es que había robado 3,000 pesos, pues no solamente es que pague los 3,000, sino que aparte tiene que añadir 600 más. Esa es la ley de la restitución. De acuerdo a la ley mosaica, eso es la ley de la restitución. Ok, no estamos nosotros bajo la ley mosaica, de manera que si alguna persona, algún hermano, ha robado, etcétera, se arrepiente, etcétera, bueno, más aquí dentro de la congregación, pues obviamente no se le exigiría que devolviera el 20% más. No, ¿por qué? Porque no estamos en esa ley. Pero sí tenemos que entender cómo Dios lo ve, el daño. Sí, cómo Dios ve el daño. Porque a lo mejor el que hace el daño, el que robó, el que quitó, el que escondió, el que etcétera, echó a perder el bien del prójimo, dice, ya, pues ¿qué tanto es esto? Porque así lo ve. No, pues ¿qué tanto es esto? ¿No? Pues nada más por tantito, está llorando por tantito. O sea, para él a lo mejor no significa mucho, pero delante de los ojos de Dios es un gran daño que hizo. Tiene que restituir porque si no restituye no están bien las cosas. Y la restitución acá dice, y añadirá a ello la quinta parte. La quinta parte. La mente humana, ¿qué puede pensar? Pues ya le devolví sus 3,000 pesos, en el ejemplo que te puse. Ya le di sus 3,000 pesos, ya que se conforme. No, pues dice Dios, no. Tú le dañaste. A lo mejor esos 3,000 pesos los iba a ocupar porque iba a hacer un trato, a cerrar un trato, no sé, comprar un terreno, comprar algo. Y por culpa tuya de que se los quitaste, perdió la oportunidad. Y ahora nada más sí, le devolviste. ¿Y lo que le echaste a perder? O sea, ¿sí se entiende? Por eso Dios exige en la restitución más aún de lo que tenía, de lo que estaba o de lo que robó. ¿Me explico? Dice, y por eso dice, y para expiación de su culpa, traer a Jehová un carnero sin defecto. Esto obviamente hace referencia a Jesucristo, que somos perdonados
por la sangre de Cristo. No en sí mismo por la restitución, sino por la sangre de Cristo ya es que un hombre alcanza justificación ante Dios. ¿Ok? Esto es lo que viene después. Pero mínimo, o sea, mínimo, para que la sangre del Cordero sin defecto le borre su pecado, la persona entonces tiene que restituir, ¿entendemos? Si no, entonces la sangre no borra el pecado. La persona tiene que restituir. ¿Ok? Ahora, es importante que cada uno de nosotros pues vaya haciendo memoria. ¿Realmente tú has restituido? A lo mejor tú te entregaste a Dios, te bautizaste, hiciste un compromiso. Piensa, ¿has restituido realmente? ¿Has tenido esa intención de restituir? Porque aquí vamos con una intención de restituir, de resarcir el daño, de dejar la situación a como era antes, de restituir, o sea, antes de reparar el daño, de devolver lo robado. Eso es la restitución. Para que exista el perdón, tiene que haber restitución. Y aquí vemos en el grado como Dios maneja la restitución. Áreas de restitución. Tenemos 3 esencialmente: 1 robos, 2 pleitos y ofensas y otra deshonras. En esas 3 áreas, el que se acerca a Cristo y quiere encontrar la salvación, tiene que observar, tiene que analizar si realmente ha restituido. Por eso tenemos este tipo de reuniones. ¿Para qué? Pues para que Dios te alumbre. Tú que quieres llegar al cielo, tú que quieres ser cristiano, cristiana, pues entonces sepas qué es lo correcto delante de Dios. ¿Sí? No es por ritos y por agüita mágica, sino que más bien es una actitud del corazón. La actitud de aquel que quiere llegar al cielo es una actitud de restitución. Si has dañado, si has ofendido, si has robado, si has deshonrado, tú tienes que restituir, ya sea el objeto que robaste, ya sea esa reconciliación con aquel que ofendiste o aquel que deshonraste. Tú tienes que restituir, debes tener esa actitud de restitución. En los robos, aquí puse dos puntos: cuando el objeto existe y cuando el objeto ya no existe. Esto es importante, ahorita lo vemos, lo vamos a ver claro. Lo anterior que vimos en cuanto a la restitución, de aquel que se le encargó algo, de aquel que encontró lo perdido, de aquel que le robó, etcétera, ¿qué dice? Restituirá por completo el objeto, el precio, pero aparte añadirá la quinta parte. ¿Ok? Añadirá la quinta parte. Eso es cuando el objeto existe. Cuando el objeto existe, etcétera. Ejemplo: alguien perdió su ovejita, se le escapó y se fue y ya no la encontró. Alguien la encuentra y ya se la llevó a su casa, pero ahí la tiene. Y luego van y tal vez se lo encontró después en la calle y le dijo: ¿no viste una ovejita? No. Pero la guardó, se la quiere quedar. ¿Sí me explico? Ahí está la intención de robo. Ajá. Después alguien más le avisó: oye, pues tu ovejita está con fulano, pero si me lo encontré me dijo que no. No, sí. Entonces él va y ya ahora sí que lo confronta y se descubre, ya sea así o que lleve testigos, etcétera, se descubre. Obviamente tiene que devolver la ovejita. Devuelve la ovejita y además devuelve el 20% más del precio. Y otra vez, si la ovejita costaba 3,000 pesos, pues tiene que devolver la ovejita y 600 pesos. Tiene que restituir. Esa es la ley de la restitución. ¿Por qué? Por su intento de robo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si es que la ovejita se la llevó a su casa, lo negó, se la llevó a su casa y la sacrificó, la mató para comérsela, o bien la vendió y aquel que la vendió ya la mató? ¿Cómo le va a devolver la oveja? ¿De dónde la va a sacar? Ya no se puede. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues vamos a ver lo que sigue. Restitución de lo robado. Éxodo 22:1. Escuchen: cuando alguien hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará el 20% del precio del buey. No, 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere,
el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno, oveja, pagará el doble. Observen cómo aquí, ya dependiendo de cada situación, era el monto que se le añadía a la restitución. Observen. Si es que era de día, el dueño observó cómo estaban robando su oveja o su buey. Y entonces daba parte a las autoridades, iban, lo agarraban, le quitaban el buey o la oveja que estaba robando. Tenía que restituirlo, obviamente, pero no era nada más así, sino que tenía que pagar el doble, ya sea de la oveja o del buey. Aparte de devolverlo, tenía que pagar el doble. Pero si es que se lo robó a escondidas, se lo hurtó, mató el buey o lo vendió, la oveja también. Entonces otra vez, ¿cómo va a regresar la oveja al buey? Pues no puede. Entonces tiene que pagar el precio de lo que robó, pero aparte tiene que pagar 5 tantos más. Y se robó una oveja que costaba 3,000 pesos, ahora no son 600 solamente, sino que son lo de 4 ovejas, según la ley aquí. Tendrá que devolver 3,000 pesos que costaba la oveja, o una oveja similar, aparte otras 4 ovejas más. La ley de la restitución. Fíjense cómo es. Esa es la ley de la restitución. Otra vez, no estamos nosotros en esta ley, o sea, la ley mosaica, pues no se aplica en nuestro tiempo. Estamos aquí en México, y en México hay una democracia y la ley es otra. Y nosotros como cristianos tampoco vamos a poner ahí una marcha, levantarnos y decir que se cumpla la ley mosaica. No, Dios no le interesa eso. Solamente nos está aquí revelando cómo es que sería lo justo. Así Dios ve. Lo justo es que si una persona roba, entonces tiene que devolver todo lo que robó y además tiene que dar, ya sea o bien el 20%, o bien lo doble, o bien 4 tantos, o bien 5 tantos, dependiendo de qué es lo que se haya robado y cómo ha sido la situación. ¿Entendemos? Pero no es nada más de que, pues ya devolví, ya, que se conforme, ya le entregué lo que le debía. No, sino que ahora me vas a pagar más. Ya me explico. Eso es la ley de la restitución. Sí, esa es la ley de la restitución. Porque otra vez, imagínate, en dinero, alguien que pidió 5,000 pesos y que quedó de dárselos a los 8 días y pasaron 4 años y ya después de que el otro a lo mejor le cobró o qué sé yo, y el otro, pues ya 5,000 pesos, ahora ya te los doy. Pues obviamente sabemos que ya los 5,000 pesos de hace 4 años ya no valen lo mismo que ahora. Entonces lo justo es de que pues de otros 2 tantos, o si no 4 tantos, de acuerdo a esta ley. ¿Me explico? Sería lo justo. Eso es la ley de la restitución. Esa es la ley de la restitución. ¿Ok? Tenemos que entender todo esto. Otra área de restitución es en el área de las ofensas y pleitos. ¿Ok? Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está hablando Jesús, ya en el tiempo de la gracia. Y dice Jesús, cuando tú vayas a presentarte ante Dios, vayas a ofrecer, pero tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, discutieron, pelearon, les dijiste, etcétera. Entonces deja allí tu ofrenda, déjala delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, ya que te reconciliaste. ¿Okay? La restitución aquí está en ofensas, en pleitos, en que
me dijo, no me dijo, etcétera. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Incluso esos pleitos pudieron haber salido de que me dañó, me robó, me explico. Pues ve y reconcíliate con él, reconcíliate con tu prójimo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esto Jesús lo dijo y abarca mucho. Se refiere también, no sea que te mueras y vayas a ser juzgado y no te has reconciliado con aquel que ofendiste, le dañaste, lo ofendiste. Ve y reconcíliate. Porque de cierto te digo que entonces no saldrás, si es que te echan a la cárcel, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ya se entiende? La ley de la restitución aquí es, ve, reconcíliate, ve y pide perdón. Ofendiste, ve y pide perdón. Dañaste, ve y repara el daño. Sí. Bueno es que quieras ofrendar tu vida, tu tiempo, tu servicio a Dios. Es bueno, o sea, es justo más bien que tú le quieras dar tu vida a Dios. Pero tienes que saber entonces que tienes que reparar los daños que hiciste. Tienes que ir a arreglar los asuntos que tienes pendientes. Tienes que reconciliarte con las personas que ofendiste, que agrediste. ¿Sí? Ahora, eso es lo que Dios pide y es justo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se puede señalar a personas que dicen que sirven a Dios, que ahora están siendo bendecidos por Dios, que son cristianos, pero que hay personas que testifican, ese me robó, ese me gritó, ese me ofendió, ese me hizo daño, ese me defraudó, etcétera? Y ahora sí ya anda cargando su Biblia, ya se congrega, pero no ha venido a pagarme lo que me debe. ¿Ya se entiende? Y entonces pues simplemente no les crees. Yo les he dicho también aquí, hay personas que han venido a la congregación y que hay veces hasta por libros que se fían. Obviamente ustedes saben que aquí los libros que se venden de entrada se dan al precio que nos da la librería. ¿Por qué? Porque no es la intención de lucrar, sino el venderlo solamente para que se vaya manteniendo la librería y haya material pues que ustedes puedan adquirir. Y tampoco se les pide que hasta que lo paguen se les da, sino que si la persona lo quiere se lo puede llevar y ya va pagando como vaya pudiendo. No hay ninguna regla de que tienes que pagar tanto cada 8 días, no, sino que como vaya pudiendo. Si puede un peso cada 8 días, no hay problema. O sea, nosotros confiamos en su palabra. Pero obviamente hay quienes obviamente se llevan las cosas y pagan al inicio, luego desaparecen de la congregación y ya nunca vuelven a pagar. ¿Ok? Pero después te enteras de que pues ya van a otra congregación y que ya son súper cristianos. La pregunta obligada es, pero pues, ¿cómo va a ser cristiano si no ha pagado sus deudas? Acá. A otros que literalmente, no en libros, sino que literalmente, pues se les presta. En la congregación, precisamente, por eso se diezma, para que haya fondos, para que en una necesidad alguien se le pueda ayudar. ¿Sí? Qué hermoso es eso, ¿verdad? Que los que tienen dan, ¿para qué? Para cuando alguien tiene necesidad se le pueda ayudar a esa persona. Hay quienes piden prestado y no hay ningún problema. Si hay, pues se les puede prestar. Pero lo mismo, se van de la congregación, se van a otra y las deudas las dejaron allí. ¿Ah? Y lo mismo, y tú te enteras de que no, pues ahora ya andas sirviendo a Dios. Y lo mismo, y la deuda que tiene y lo que pidió prestado. Ya se entiende. La restitución es necesaria. ¿Cómo le puedes tú creer a una persona que te ofendió, que te agredió, que te robó y que ahora ya anda sirviendo a Dios cuando no ha reparado el daño que te hizo? No se puede, simplemente no cabe. Por eso la restitución es importante. ¿Cómo pueden dos personas sentarse acá juntas, estar alabando a Dios cuando uno le robó y no le ha pagado? O simplemente se hicieron de palabras y ofendieron y se gritaron y no ha reconocido y sigue con su orgullo, es como que así lo Dios te alabo. Es una hipocresía, pues. Ajá. Sí. Simplemente no es correcto delante de Dios. Ahora, hay quienes dicen, no, pues entonces yo mejor ya no voy. Ok. El propósito de Dios no es de que una persona deje de ir a la congregación. El propósito de Dios es de que la persona se arrepienta. Pues si es que ofendió, pues si es que agredió a alguien, si es que insultó, pues que reconozca
que reconozca y que pida perdón. Así de sencillo. Ajá. Por eso Dios deja la ley de la restitución. Sí, qué bueno que ahora quieres alabar a Dios y quieres servir a Dios. Pues ve y arregla tus cuentas con la persona que ofendiste y agrediste. ¿Sí? Arregla tus cuentas. ¿Y qué pudiéramos pensar acá? A lo mejor no le robaste nada. Simplemente le ofendiste, le dijiste que era que era un cero a la izquierda, o que era otras palabras que se usan pues para ofender a las personas, ¿sí? Y tal vez no le robaste, pero heriste sus sentimientos, su dignidad, la heriste, la estropeaste. Y ahora tú vienes y quieres ofrendar tu vida a Dios. ¿Y el daño que hiciste? No lo has reparado. Es necesaria la restitución. No has pedido perdón. El perdón por eso es necesario. Y bueno, tanto así que dijo Jesús, si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Y aquí en este caso sí, si tú no vas a pedir perdón, pues entonces también tu ofrenda no es acepta. No es, porque Dios no está necesitado de ofrendas. No dice la Biblia, si yo tuviera hambre, te pediría a ti, dice Dios. Si yo tuviera sed, te pediría a ti. No. Dios, ¿qué necesita de ti, de mí? Nada. No, sino que cuando Él acepta nuestras ofrendas es porque Él nos quiere dar el privilegio de que nosotros podamos servirle, podamos acercarnos a Él en oración, en alabanza, etcétera. Pero entonces Dios te pide, ve y reconcíliate, ve y arregla tus cuentas allá. Por eso la restitución es importante, porque Dios quiere que nos acerquemos a Dios con un corazón limpio. En la otra área de la restitución es en cuanto a las deshonras. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí el apóstol Pablo está hablando de manera implícita la ley de la restitución. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Cuando una persona no ha restituido, es una persona deudora. Ya sea que robó un libro, ya sea que robó una computadora o 2,000 pesos, o ya sea que ofendió, agredió con palabras, insultó a otra persona, o ya sea que lo deshonró. Si la persona no restituye completamente, la persona es deudora. Ahora, observamos la ley de la restitución. Fíjense. ¿Qué será menos grave, deshonrar la dignidad de una persona o quitarle algo de su propiedad? ¿Qué será más grave? Sí, depende de los valores que tenga la persona, pero ambos son daños. Ya sea que dañaste su reputación, su dignidad, o sea que le quitaste un objeto, lo destruiste. Y si Dios nos deja claros en la ley mosaica, nos deja claros los parámetros para la restitución, pues entonces obviamente podemos extenderlo a la restitución cuando tú deshonras, cuando tú desprestigias, cuando tú manchas la reputación, la dignidad de una persona. Tienes tú también la necesidad de restituir de manera completa, y es más, todavía un poquito más. En la restitución de alguien que robaba, ¿qué era? O bien el 20% más, o bien el doble, o el cuádruple, o el quíntuple. ¿Ya se entiende? Y entonces, cuando tú a lo mejor dices, no, pues yo no le robé nada, no le quité nada, no, pero a lo mejor le deshonraste, porque dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Aquel que tú le debes dar honra, tú no le has dado, no le diste, le quitaste su honra de vida, entonces tú no has restituido. Si es que tú no has devuelto esa honra, tú no has restituido.
y delante de Dios te falta algo, estás debiendo, no has restituido. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y esto es la ley, no mosaica, sino la ley de Dios. Si el que tenía que cumplir la ley cuando robaba algo, le quitaba una propiedad, un objeto a su prójimo, tenía que devolverle el objeto completo, pero si es que no tenía el objeto completo, tenía que pagar el doble o el cuádruple o el quíntuple. Pues entonces, cuando tú deshonras a una persona, cuando tú manchas la reputación de una persona, tú también tienes que restituir. Y tal vez hasta el doble o el quíntuple, si ya se entiende. Ejemplos concretos. Imagínate que un hijo se pelea con su padre. Él dice, es que tú eres, o con su madre, lo clásico, es que tú eres una vieja cualquiera, quién sabe qué. Imagínate, está completamente hiriendo la dignidad de su madre. Y tal vez tiene a lo mejor una mamá de su compañera. No, es que yo cuando voy allá con mi compañera, su mamá me trata muy bien. Para mí ella es mi madre porque me da consejos, me cuida. Y esas palabras hirieron completamente a la madre. Si es que esta persona, esta hija, al rato dice que busca a Dios, que quiere buscar a Dios, tiene que restituir, ¿cómo tiene que ser esa restitución? No le quitó ningún objeto. Tal vez ella se fue con las manos vacías de su casa, no le robó nada a su mamá, no le quitó dinero, no, solamente le manchó su dignidad. La honra que le tenía que dar la destruyó completamente. Le dio la honra a otra mujer. Dijo, ella sí es mi madre, ella sí es buena, yo la quiero, la respeto. Tú eres una vieja cualquiera. ¿Sí? Y a la otra le dijo todo lo que le debería hacer a su madre, no le dijo a su madre, sino le dijo a otra. ¿Cómo tiene que ser la restitución? Yo pregunto. A ver, contesten. Si la persona ahora quiere restituir, diga que ya está buscando de Dios, ¿cómo tiene que restituir? Nada más llegar y, ay mamá, perdóname, perdóname, y ahora sí ya quiero estar contigo, perdón. ¿Creen que ya con eso? ¿Cómo creen que tenga que ser la restitución? ¿Y cómo? ¿Perdón? Sí, tiene que tener humildad para reconocer su pecado. Tiene que humillarse. Ajá. ¿Sí? ¿De qué? ¿Mande? Sí. Ok. Bueno, la restitución otra vez. La restitución es reparar el daño. Pero ¿cómo va a reparar el daño de su madre? Que ella le duele pues que su hija haya preferido a otra mujer y que a otra le llamó madre. ¿Sí me explico? ¿Cómo reparar ese daño? ¿Cómo lo repararía una hija así? Sí, ya me están entendiendo. Nada más, pues perdóname mamá, perdóname, ya estoy arrepentida, ya no me quiero ir de la casa, ya estoy arrepentida. Porque su madre se merece honra, de acuerdo a la Biblia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esta la deshonró, la ofendió. ¿Sí? Ahora, si quiere ella buscar el perdón de Dios, tiene que restituir. ¿Ok? Tiene de entrada, otra vez, sí, perdóname. ¿Por qué? Porque yo dije que no eras, que yo prefería a otra mujer más que a ti, como mi madre, que ella sí me ayudaba, que tú no. Perdóname. Tú eres para mí la mujer que
que debo honrar, que debo respetar. No hay otra mujer, tú eres. Y con palabras y con hechos tiene que haber esa restitución, me explico, porque si no, entonces no está completa. No está completa la restitución. ¿Sí ya se entiende? No se puede, o sea, no hay una restitución completa. No era suficiente con el que robaba el objeto, no era suficiente que ya te lo devolví, ya no. Tienes que dar el 20% más. ¿Ya se entiende? Ahora viene aquí la otra. Si es que la muchacha a lo mejor tenga argumentos, es que la mamá de mi amiga, ella es una buena persona y siempre me ha tratado bien. Y mi mamá me ha gritado, me ha insultado, me ha castigado injustamente. ¿Qué le dirías tú? Sí, exactamente. Pero aún así, observen que la honra que Dios pide no es una honra condicional. ¿Ya se entiende? Sino que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, honrarás a tu padre y a tu madre si es que te ha tratado bien. No, honrarás a tu padre y a tu madre. Punto. ¿Ya se entiende? Punto. Ajá. Y eso es lo que la restitución tiene que haber. Si la restitución se basa en que, pues es que sí, perdona a mi mamá, pero es que yo no te puedo amar mucho porque es que me has lastimado. Entonces no, quiere decir que no ha entendido lo que es la restitución. ¿Ya se entiende? La restitución es simplemente por lo que tú eres, la posición que tienes, mamá, tú tienes esta posición, por lo tanto, entonces tú eres la mujer que se merece mi honra, mi respeto. ¿Ya se entiende? Es por esa posición. Y tiene que ser completa. Y si no hay esa restitución completa, entonces tampoco va a haber la expiación que vimos ahí en la ley mosaica. ¿Ya se entiende? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La restitución es una condición para la salvación. En Ezequiel 14. Ezequiel 33, 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se les recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Observen aquí cómo está cambiando. Un impío puede vivir, sí. Tenemos aquí las condiciones. Uno, que se convierta de su pecado. ¿Qué quiere decir? Que deje de hacer su pecado. Aquel que robaba, insultaba y deshonraba, pues obviamente tiene que dejar de robar, de insultar y de deshonrar. Pero en el ejemplo que te puse, o en los ejemplos que te he puesto, es que sí me he dado cuenta que a muchos les he pedido y no les he pagado. Aquel que pidió los 3,000 pesos, en el ejemplo que te ponía. No, sí estuvo mal, sí. Ya no vuelvo a pedir prestado y ya no, o si pido prestado, pero ahora sí los voy a pagar. Ya, Diosito, ya perdóname, yo ahora sí ya soy bueno. Ok, qué bueno que se haya convertido de su pecado, qué bueno que reconozca que es su pecado y que ya no lo quiera hacer. Qué bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? La restitución. Lo mismo la muchacha que te puse del ejemplo. Es que sí, creo que sí fui muy dura con mi madre. No, así es que le grité, le dije, la desprecié, pero ya, Diosito ya sanó mi corazón, ya no tengo nada contra ella. Ya, sigo viviendo fuera. ¿Sí ya se entiende? Ya Dios me perdonó. No, qué bueno que ya haya reconocido su pecado y la restitución. ¿Y la restitución? Entonces por eso dice, hiciere según el derecho y la justicia. Hiciere según. La vida cristiana demanda no solamente que dejes el pecado, sino que ahora vivas conforme a derecho. O sea, que reconozcas el derecho de los demás, que reconozcas el derecho y que hagas justicia. Sí, eso es lo que exige la justicia divina.
En el ejemplo que te puse, la persona que robaba dice, sí, he pecado, ya no quiero robar más, ya me aparto de mi pecado, ¿ok? Pues ahora que hagas según el derecho y la justicia. Ajá. El derecho y la justicia. ¿Ok? Que se cuide ya de cualquier forma de robo, por ejemplo, de fraudes, donde invade el derecho de los demás. Y que haga justicia. Justicia precisamente tiene que ver con eso. Reconocer y respetar el derecho que tienen los demás. Sí. Qué bueno que esa persona ya no hace robo. Pues ahora entonces, si es que ahora él contrata a un albañil para que le levante unos muros o un pintor para que le pinte su casa, pues tiene entonces que pagarle de acuerdo a los precios que se están manejando de una forma justa. No puede o pagarle por semana y no puede decirle, ay, pues ay, te pago media semana y la demás ahí después te lo paso, ¿no? No, porque el derecho y la justicia exigen que ¿qué? Que el albañil o el pintor, si ya le trabajó, su derecho es que le pagues completo. Entonces el que se convierte a Dios, sí, ahora ya no anda atracando, qué bueno, pero ahora también él respete el derecho de los demás y entonces va a pagar completo, por ejemplo. ¿Sí ya se entiende? Eso es respetar el derecho de los demás. Ajá. Pero no solamente eso, sino que restituye la prenda y devolviere lo que hubiere robado. Se volvió de su pecado, respeta el derecho de los demás, pero ahora va y dice dentro de esto, pues el derecho que tiene la otra persona es de que yo vaya y que le pida perdón y que le devuelva todo lo que le he dañado, le quité todo lo que le he privado, es justo que yo se lo dé. Eso es el derecho. Eso es el restituir. El restituir, bueno, aquí dice la prenda y devolviere lo que hubiere robado. Ya sea que robó dinero, objetos, o ya sea que le robó su honra y su dignidad, pues entonces tiene que devolverlo. Si ya se entiende. Tiene que devolverlo. Y finalmente, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. Que se mantenga. Ahora tiene que mantenerse en los estatutos, los mandamientos, pues, de vida. Y no haciendo iniquidad. ¿Para qué? Para que cuando Dios lo llame, pues Él esté limpio y preparado. Porque no es solamente de los que empiezan, sino de los que siguen. De manera que todo esto nos dice otra vez. Y cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y él se convirtiera en su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Después de que haya hecho esto, estas 4 cosas, ahora sí, vivirá y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que hubiere cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Ya se entiende? Entonces, ¿qué vemos acá? Que la restitución entra como un requisito para la salvación. Pero si la persona se niega a restituir, ¿qué crees? No se cumple entonces lo siguiente. Cuando dice, ninguno de sus pecados que había cometido, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Si es que no restituye, no se va a cumplir tampoco esta promesa. ¿Y entonces qué va a pasar? Se le van a volver a recordar sus pecados. ¿Sí ya se entiende? En el ejemplo que te puse, la madre que fue ofendida, fue herida totalmente. Y la muchacha ya estuvo allá 2 meses. También dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Ya le hicieron ahí un feo, se volvió y ya, mamita, perdóname, ya quiero estar aquí contigo. Y la mamá está esperando que restituya y no restituye. ¿Sí ya se entiende? ¿Y qué va a pasar? Pues a lo mejor de entrada la recibe, ¿verdad? Sí, hija, espero que hayas reconocido, hija, está bien, vente a la casa. Y la hija nada más así, ¿no? Pues ya. ¿Ah? No se acuerda que le dijo que ella era una vieja cualquiera y que otra mujer es así, como que ella sí
era una mujer digna de llamarle madre. Y eso no se acuerda. Ya, como que ya pasó, ¿no? Como ya me arrepentí, ya estoy bien. No es cierto. No ha restituido. No ha restituido completamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? Pues va a pasar un mes y la madre va a tener algo acá. Va a tener algo acá. ¿Sí? Y le va a decir: hija, es que tú no me honras como tu madre. Ay, mamá, pues ya estoy acá, ¿ya qué más quieres? Ya estoy acá. Es que no entiendes que no has restituido. Por eso entonces no se cumple esto. ¿Sí? Y a lo mejor a la hija hasta se puede enojar. Ay, mamá, es que nada más me tratas mal. Ya por eso pues mejor ya ni voy a estar acá, porque nada más me gritas, me tratas mal. Es que entiende, no ha restituido. Es que si se restituyera, cuando la persona restituye, entonces los pecados ya se borran. Pero cuando la persona no ha restituido, no se puede borrar. No se puede borrar. Ahí está. Y recuerda y recuerda y recuerda. ¿Sí ya se entiende? ¿Cuánta necesidad hay de la restitución? Si tú has ofendido, si tú has quitado la honra, restituye, porque si no, no se puede borrar el pecado. No se puede borrar el pecado. La restitución es necesaria. Imagínate otra vez aquel que te robó tu computadora, te robó tu celular. Y luego pues ya te dio 2,000 pesos. Ay, después te los voy pagando. No ha restituido. Y luego lo encuentras y él quiere que lo saludes bien, ¿verdad? Quiere que te alegres y que le des un abrazo. Ay, qué bueno que te veo. Otra vez, a lo mejor tú como cristiano, pues a lo mejor ni le vas a estar cobrando, ni le vas a decir una grosería, me explico. Pero tú, ¿qué quieres? Ojalá y entendieras, ojalá y restituyeras. ¿Sí ya se entiende? ¿Es tan claro pues esto? Ajá. Pero otra vez, aquí fíjense, la promesa: no se le recordará ninguno de sus pecados. ¿Cuándo? Cuando se convierte en su pecado, cuando hace derecho y justicia, cuando restituye y cuando camina en los estatutos. Entonces dice Dios: no se te recuerda nada de tus pecados. Se quedó ya. ¿Sí? Y qué distinto sería en el ejemplo que te puse de la muchacha que regresó llorando, humillada, diciendo: mamá, me equivoqué. La verdad estaba loca en ese momento. Me dejé llevar. Es que pues, la verdad me aluciné, estaba yo apantallada con el buen trato que me daban y eso. Pero no, mamá, es que la que me dio a luz eres tú. Tú eres la mujer más importante para mí. Perdóname, mamá, sí, lo dije, lo hice, perdóname, ya no, por favor, perdóname. Y eso. Y le dice, ¿sí? Y todo eso, qué distinto es, ¿verdad? Pero nada más de que, pues ya me arrepentí, ya, perdóname, ya estoy arrepentido. Y no le dice más. ¿Ya se entiende? Quiere decir ahí que no hay verdadero arrepentimiento. Y ya luego la muchacha se puede enojar: no, pues es que me tratas mal. Pues ¿cómo no? Pues es que no quiere restituir, no está arrepentida realmente. Ajá. La necesidad de la restitución. ¿Cuánta necesidad hay de restitución? Ajá. La restitución es una característica del cristiano. Otro punto más. Fíjense nada más en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Aquí estoy, está hablando el profeta Samuel: atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Está hablando el profeta Samuel al pueblo. Y esto es porque el pueblo se quejaba de alguna manera ante Samuel. Y bueno, de Dios, pero directamente con Samuel. Y le decían, ya Samuel era viejo, y le decían: tus hijos no andan en los caminos tuyos. Nosotros queremos rey. Queremos ser como las demás naciones. Pon un rey sobre nosotros. Él le pesó al profeta Samuel. Se lo externó a Dios. Dios le contestó diciéndole: no te están desechando a ti sino a mí, pero escúchalo, o sea, hazles como ellos te piden, ponles un rey. Y entonces pues él, bueno, en este discurso pues que le da, él les dice como que no les he dado buen ejemplo,
¿Por qué quieren rey? ¿Que no es suficiente con un juez, etcétera? Y les dice, a ver, atestiguen contra mí. Si es que he tomado buey, si me he robado pues algún animal, algo de ustedes, díganme si me lo he robado. Si es que me lo he robado, yo lo restituyo. O sea, ¿por qué lo digo esto? Porque la restitución es una característica del cristiano. Sí. Los cristianos somos seres humanos. Incluso ministros, somos seres humanos que podemos fallar. Podemos a veces pedir prestado algo y al rato se nos olvidó. Me explico. Podemos hacer algo que no lo tomamos muy en cuenta, que a lo mejor fue un tanto injusto y disparejo y dañamos al prójimo. Me explico. O sea, somos seres humanos y puede haber. Y por eso a veces cabe esta forma de decir, en algo he defraudado a alguien, le he robado a alguien algo, he tomado a alguien, no se lo he devuelto. Díganme, si es así, yo lo quiero restituir. O sea, la actitud es la actitud del cristiano. No es la actitud de que, no, pues yo jamás he hecho nada, yo soy, pues yo no tengo errores o yo no le he robado a nadie, no, sino que el cristiano reconoce que puede llegar a cometer algún daño, pues, pero tiene la actitud, si lo he hecho, ok, yo quiero restituir. Por eso es la actitud del cristiano. La restitución es una característica del cristiano. Yo particularmente, yo también les digo, si a alguien le he defraudado, si a alguien le he dañado, si a alguien le he robado, díganmelo por favor, yo quiero restituir. ¿Sí me explico? Porque esa es la característica de un cristiano. ¿Ok? A veces no se da uno cuenta. Si a veces no se da uno cuenta, o a veces no poner uno bien las cosas. Pero si es que alguien dice, no, pues ¿sabes qué? Es que tú me quedaste de ver esto, o quedaste de ayudarme y a la mera hora no hiciste nada y no me diste en mi necesidad y eso, ¿sí? Pues puede pasar, pero la actitud ¿cuál es? Pues yo quiero restituir. Y ahí, por eso es allí, en una congregación cristiana, no te esperes a personas que nunca te fallen y que nunca te dañen y que nunca no, tenemos que esperar a gente que sepa reconocer, pero también gente que quiera hablar y quiere escuchar. Porque otra vez, como supe de una congregación donde el pastor le pidió a alguien de los congregantes que sabía hacer chambitas, ¿sí? Pero que no tenía un trabajo fijo, se lo llevó a que le arreglara algo de su casa. Entonces el pastor le dijo, pues ¿cuánto te debo? No, pues no es nada eso. Y ya. Y después hermano, pues ya andaba platicando allá, ya andaba diciendo allá que pues que el pastor que no le había pagado nada y que pues es injusto, etcétera. Y el pastor decía, pues yo le dije, y él me dijo que nada. O sea, ¿sí me explico? Y entonces pues obviamente había un desentendido. Y es que el otro decía, argumentaba, no, pues es que él sabe mi necesidad y eso, me explico. Entonces, se da eso, ¿por qué? Porque pues no se habla. En la congregación tenemos que hablar, ¿sí? Y si no quieres hablar, entonces no tienes que hablar más allá. Ahora, ¿cuál hubiera sido la actitud correcta? Bueno, tanto uno como del otro. Pues uno a lo mejor, pues órale, aunque sea para el pasaje, me explico. Por ejemplo, ¿no? Pero el otro total, si él dijo, no es nada, pues entonces ¿para qué anda hablando allá? Me explico. O sea, sí, es ahí donde tenemos que tener esa actitud. ¿De qué? De restituir esa actitud, de respetar el derecho pues de los demás, etcétera, etcétera. Ok. También vemos a Zaqueo, Lucas 19:8. Observen. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto, cuando lo vemos así, si lo leemos la primera vez o segunda vez, pues obviamente podemos decir, ay, como que qué exagerado. 4 veces. Pero ¿saben por qué lo estaba diciendo? Porque él era israelita. Él conocía la ley. Y él sabía que alguien que robaba tenía que devolver. Cuando ya se había acabado o había desaparecido lo que robó, él tenía que devolver hasta 2, doble, 4 o 5 veces el tanto que robó. Y entonces aquí no fue nada más de que pues se le ocurrió, no, sino que él conocía que era lo justo.
y sin algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué vemos acá? El corazón de restituir. El corazón de restituir. Yo quiero restituir. Y por eso entonces Jesús, ¿qué le dijo? Hoy ha venido a esta casa la salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. Conoce la ley judaica, es hijo de Abraham. ¿Ah? Pero fíjense nada más qué corazón, dispuesto a restituir. Ajá. Dispuesto a restituir. Sin algo defraudado yo lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? El corazón de un cristiano está dispuesto a restituir. Cuando tú dañas a alguien, cuando tú robas a alguien, tú debes estar dispuesto a dar hasta la quinta parte de aquello que robaste. Y no te resulte gravoso. ¿Ya se entiende? Mínimo tienes que estar dispuesto a pagar completamente. Mínimo. Pero si es que aquel que dañaste te pide más, ¿qué tienes que hacer? Ay, no, ¿cómo qué te pasa? No, tienes que darlo. Sino para que le dañes. Es que imagínate nada más. Piensa ahora en aquel hombre que tenía una ovejita. Y que esa ovejita a lo mejor murió su madre, se quedó huerfanita y él la alimentó con leche de la vaca y le estaba dando y se crió con ellos y así. Y de repente se la roban y la matan. No solamente es el precio de la oveja, sino es el aprecio, pues, ese daño. ¿Cómo reparar ese daño? ¿Cómo reparar ese daño? Sí estamos entendiendo. Sí, hay cosas que no se puede. Ajá. Lo mismo en el ejemplo que te puse de la madre. La mamá, dime, ¿qué madre no ama a sus hijos? Imagínate nada más la mamá con su hija, bien contenta, y de repente la hija que le diga, tú eres una vieja cualquiera y la que yo sí veo como que me gustaría que fuera mi mamá, la mamá de mi compañera. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se repara? Yo pregunto. Sí estamos entendiendo. Por eso es de que dice más. No solamente es lo que costaba la ovejita, no, es más. Esa es la verdadera restitución, es más. Ajá. La restitución es más para dañar todo aquello que dañaste. Uh-huh. ¿Conclusiones? Una vida cristiana exige restituir al agraviado, a fuerzas. O sea, no podemos hablar de vida cristiana si la persona no ha restituido. Yo quiero que cada uno de ustedes, haga análisis. Ahorita no pienses tanto en lo que te han hecho, porque por cierto, si a ti te quedan a deber y no has restituido, al final de cuentas, eso no te va a impedir entrar al reino de los cielos. Aunque sí es un estorbo, porque obviamente te pueden arrastrar a vengarte y eso, pero bueno, es otra cosa. Pero de entrada no es un estorbo real. O sea, no te impide, pues. Pero si tú no has restituido, eso sí te impide entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, una vida cristiana exige restituir al agraviado, a fuerzas. 2, la restitución debe ser un acto de la voluntad. Sí, no es de que te mande el pastor. ¿De qué sirve que tú lo hagas porque te mandó el pastor si tú no tienes ese arrepentimiento y no estás viendo hasta cuán importante es que tú restituyas? No sirve, es un acto voluntario. 3, la falta de restitución evidencia un corazón orgulloso e incrédulo. La falta de restitución está manifestando un corazón malo de incredulidad, con orgullo, que no quiere doblegarse a veces e ir a que se rían de él o que lo ven feo, etcétera, o bien simplemente no cree, está incrédulo. Puede más creer en los ovnis que en Dios. Por si creyera en Dios, iría a restituir, a pedir perdón, a entregar lo robado, a devolver la honra que no ha dado o que robó. Lo iría, ¿por qué? Porque sabe
que realmente es un gran daño y que Dios le demanda. Entonces, en un corazón con falta de restitución, es un corazón incrédulo y orgulloso. Y finalmente, no hay libertad ni salvación sin restitución. No hay libertad ni salvación sin restitución. Cuando no hay restitución, la persona no puede vivir una vida cristiana de forma libre, y también está poniendo lazo y tropiezo a aquellos que dañó. Y entonces, si no se arrepiente y si no restituye, en el día del juicio no solamente va a ser por el daño que hizo, o sea, por lo que no restituyó, sino también si el otro tropezó, también se le va a cargar, porque por culpa de él, por culpa de ella, el otro también lo hizo tropezar, porque no restituyó. ¿Sí ya se entiende? Entonces acarrea condenación para donde quiera que le busques. La restitución es necesaria en la vida de un cristiano. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte,